Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos con el resumen de titulares de hoy. Sobre el tema de la península de Corea, anteriormente mencionamos en el resumen anterior que el líder de Corea del Norte había dado órdenes para equipar a sus destructores con armamento nuclear. Esto es bien importante porque implica que Corea del Norte tiene cabezas nucleares pequeñas que pueden ser instaladas en misiles que van a ser transportados en estos barcos de guerra. También les indiqué que Corea del Norte había hecho una prueba de 2 misiles balísticos en la costa noreste del país hacia el mar de Japón. A lo anterior, en el día de hoy, añadimos que el presidente Kim Jong-un emitió nuevas órdenes para que su ejército esté preparado para comenzar una guerra en cualquier momento. Y durante el día de ayer, también dio instrucciones para desarrollar todo tipo de drones, como los utilizados en Ucrania, para que estén listos lo antes posible para ser utilizados contra Corea del Sur. Por otro lado, yo le había indicado a ustedes que ya Corea del Sur estaba en alerta máxima para enfrentarse a cualquier tipo de ataque proveniente de Corea del Norte durante los procesos electorales que comienzan la primera semana de junio. También se informó durante el día de ayer que Corea del Sur tomó la decisión de construir su primer portaaviones que será equipado con aviones F-35, donde naturalmente la justificación que dio fue para fortalecer su ejército contra cualquier ataque de Corea del Norte. Otra vez quiero hacer notar el silencio del presidente Donald Trump ante esta situación que se está desenvolviendo en la península de Corea. También salió a la luz pública de que compañías de programación en China que son contratadas por otros países para realizar trabajos como ingenieros de sistemas de computación, dichos trabajos China los subcontrata a Corea del Norte con el propósito que Corea del Norte pueda tener ingresos y burlar las sanciones que tiene. Así que una compañía de Italia contrata a una compañía en Hong Kong para realizar trabajos en ausencia de mantenimiento de ordenadores o data centers. Y en su desconocimiento, el trabajo lo está realizando un ingeniero o un técnico de Corea del Norte, donde el peligro es que estos técnicos de Corea del Norte tienen acceso al sistema completo de estos ordenadores. Ahora hablemos de la situación en Ucrania. En un resumen anterior yo les expliqué a ustedes de que Putin había indicado de que estaba dispuesto a reunirse directamente con Zelensky para negociar un cese al fuego que se iba a realizar en Istambul, en Turquía, donde inmediatamente el presidente Zelensky aceptó reunirse con el presidente Putin. No está claro qué ocurrió en el interín, pero aparentemente todo cambió cuando el presidente Trump dijo que le gustaría estar en dicha reunión. Después de este comentario del presidente Trump, sin dar explicaciones, el presidente Putin canceló su visita a Istambul. Si yo me pongo a pensar como los locos, yo podría pensar que una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos o del señor Witkoff solicitaron que dicha reunión entre Putin y Zelensky no se pueda realizar sin que el presidente Trump esté presente. O sea que el bizcocho llamado Ucrania se tiene que repartir con el presidente Trump en la mesa de negociaciones. Veremos a ver qué pasa, ya que el presidente Trump había dicho que si Putin no concede un cese al fuego de 30 días, que iba a imponer sanciones adicionales junto con los países europeos. Putin decidió quedarse en su palacio y remover de su puesto al general Oleg Salyukov, que ahora será asistente del también removido ex ministro de la Defensa de Rusia, el señor Sergei Shoigu, que en el presente es el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Hay que notar que el presidente de Ucrania ya estaba en Turquía esperando a Putin. Así que, como decimos aquí en Puerto Rico, Putin lo dejó plantado.
En lo que tiene que ver con la reunión en Istambul, Putin mostró que su estrategia sigue siendo atrasar cualquier tipo de acuerdo de paz, ya que envió a una delegación de oficiales de menos jerarquía del Kremlin a dicha reunión, mientras que el presidente de Ucrania, al enterarse que Putin no asistiría a la reunión, envió emisarios de primera línea a reunirse con los rusos. La ausencia de Putin de la reunión está impulsando que países europeos se preparen para poner en efecto nuevas sanciones contra Rusia. Se indica que la reunión no duró más de 2 horas y que acordaron una nueva reunión para continuar negociaciones y un intercambio de prisioneros. María Zakharova, portavoz del Kremlin, indicó que debido a situaciones en el campo de batalla se decidió que Putin no asistiría a dicha reunión. Pero según el portavoz de Putin, el señor Peskov, indicó que Putin había dado instrucciones específicas de lo que se iba a discutir en dicha reunión y que la delegación de Rusia estuvo en contacto con el presidente Putin en todo momento. María Zakharova también le dijo al occidente, particularmente a los países de la OTAN en Europa, que se callen la boca, que se mantengan alejados del micrófono y que lo que tienen que hacer es ir a la mesa de negociaciones, donde naturalmente incluyó al presidente Zelensky y al presidente Donald Trump. Mientras tanto, en Ucrania se informó de la pérdida de un avión F-16, donde alegan que el piloto pudo salir del avión a tiempo con su paracaídas, donde pudo llegar a terreno amigo. La noticia no está clara, no da detalles, pero aparentemente este avión se perdió debido a una falla mecánica o electrónica en el avión. El F-16, que estaba en esos momentos en una misión para destruir drones y misiles lanzados por Rusia contra Ucrania, y se estrelló en una zona no poblada que no estaba controlada por los rusos. Así que también cayó en territorio amigo. Durante el día 17 de mayo, o sea, durante el día de hoy, se publicaron diferentes titulares que indicaban que el presidente Trump el lunes 19 de mayo piensa llamar al presidente Putin en una conversación para negociar la paz en Ucrania y luego llamará al presidente Zelensky. Además, durante el día de hoy salió un titular indicando que Putin ha establecido unos requisitos antes de que esta reunión se realice y de que comience un cese al fuego, donde estos requisitos se tienen que aceptar e implementar antes de dicha reunión. Hay pocos detalles de cuáles son estos requisitos, pero aparentemente uno de ellos es que se tiene que completar el intercambio de prisioneros, donde estamos hablando de más de 1,000 prisioneros que se estarían liberando en esta guerra. No se especifica si son 1,000 prisioneros rusos y 1,000 prisioneros ucranianos, o si son 500 prisioneros rusos y 500 prisioneros ucranianos. En lo que tiene que ver con los ataques dentro de Ucrania, Rusia continúa con sus incesantes ataques con drones en diferentes localizaciones dentro de Ucrania. Así que andanadas de por lo menos 100 drones Shahed continúan cayendo en territorio de Ucrania prácticamente diariamente. Hablemos ahora del reciente conflicto bélico entre India y Pakistán, producto de un ataque terrorista en lo que se conoce como la masacre de Pahalgam en el valle de Baisaran, donde fallecieron 26 personas con 20 heridos utilizando armas de fuego. Originalmente el grupo TRF, o Frente de la Resistencia, se hizo responsable de este ataque, pero más tarde indicó que ellos no fueron los autores de este ataque y que dicha información era falsa y provenía de las agencias de inteligencia de Pakistán. Producto de este ataque se realizó días después la operación Sindor, que duró del 7 al 10 de mayo, donde India lanzó ataques con misiles en diferentes blancos en la zona de Cachemira controlada por Pakistán. Se dice que estos ataques se hicieron en contra de grupos terroristas del JEM y del LET.
el grupo terrorista LET alegadamente participó en el famoso ataque terrorista en un hotel de Mumbai llamado el Taj Mahal, donde murieron decenas de personas en el año 2008, utilizando el mismo modus operandi de utilizar armas de fuego en vez de explosivos. Establecido un cese al fuego donde intervinieron como mediadores el secretario de las Naciones Unidas, el señor Guterres, Francia, el señor Macron y el secretario de Estado Marco Rubio, representando a los Estados Unidos. Se llegó a un acuerdo de cese al fuego el 10 de mayo. Primero tenemos que establecer que no podemos creer en nada de lo que ha dicho India y Pakistán sobre este incidente, porque ambos dicen que salieron victoriosos y porque se han dado diferentes números que se contradicen. En Pakistán se alega que murieron 13 militares y 40 civiles y un número no especificado de heridos. Pero al mismo tiempo hay información que dice que fallecieron 100 terroristas. En India dice que fallecieron 5 soldados y 16 civiles. Quiero hacer la nota que no he podido encontrar material gráfico que sea evidencia del fallecimiento de 100 terroristas. Durante esta charla van a escuchar un sonido de un pájaro que aparentemente es una cotorra que está muy cercana a la ventana de mi cuarto. Así que si oyen ese ruido ya saben que es una cotorra que me está visitando. Continuemos. Los protagonistas de esta guerra fueron los aviones de combate CAC J-10C con misiles PL-15E de 100 millas de efectividad de China y los aviones Dassault tipo Rafale de Francia. Pakistán alega que derribó 5 aviones de la Fuerza Aérea de la India, un MiG-29 de Rusia, un Su-30 de Rusia y los demás eran Rafale hechos en Francia. También se mencionó que este fue el conflicto aéreo más grande desde la Segunda Guerra Mundial, donde participaron 125 aviones en total. O sea, que la suma de los aviones de India más la suma de los aviones de Pakistán totalizan 125 aviones que combatieron en el aire. India niega la pérdida de estos 5 aviones, pero dice que ellos pudieron derribar aviones de Pakistán, pero no tienen las evidencias porque dichos aviones cayeron en territorio de Pakistán. Por otro lado, se indicó de que los técnicos de China viajaron a Pakistán para tomar todos los datos de las grabadoras de sus aviones J-10 y de sus baterías antiaéreas. Y se proyectó al mundo que los aviones J-10 de China eran superiores a los aviones Rafale de Francia. Se alega que peritos de los Estados Unidos están analizando este enfrentamiento entre aviones de China y aviones de Francia, porque dichos datos son información valiosa en el caso que se suscite un enfrentamiento bélico entre China y Taiwán. Sobre esta guerra aérea hay artículos que mencionan que aparentemente los pilotos de Pakistán son más hábiles o tienen un mejor entrenamiento que los pilotos de India y por ende India tiene que aumentar las habilidades de sus pilotos inmediatamente. También tenemos que conocer que el país de Pakistán tiene varias provincias que quieren su soberanía, así que una guerra en Pakistán podría impulsar que el país se divida en diferentes sectores soberanos. 2 de estos sectores están en la región de Cachemira. El primero se llama Azad Cachemira y el segundo se llama Diblit-Baltistan. Cuando hablamos de provincias que quieren su soberanía, naturalmente eso está amarrado a grupos armados que estarían dispuestos a luchar por su independencia. Y durante el pasado año y los primeros meses del año 2025 se han escrito reportajes de incidentes de violencia por grupos separatistas en esa región norteña de Pakistán. Si recuerdo bien, hay otra provincia
al oeste de Pakistán en la frontera con Irán, que también busca su independencia. Así que tenemos un ejército de Pakistán que frecuentemente intercambia disparos con soldados de India. Tenemos por lo menos 2 grupos terroristas activos y tenemos por lo menos 2 grupos separatistas en esa región de Cachemira. Y esto naturalmente causa una zona completamente inestable, que como dije anteriormente, no creo que una guerra le convenga a Pakistán. Antes de pasar al próximo tema, les recuerdo que todo lo que acabo de decir, su veracidad es completamente cuestionable. Hablemos ahora de otro escenario de guerra donde con cada día que pasa mueren más civiles, donde hablamos de ancianos, mujeres, niños, infantes, periodistas y trabajadores de la salud o de ayuda humanitaria. Ha sido una semana muy sangrienta en la Franja de Gaza. Un artículo tiene el titular que bombardeos por Israel le han quitado la vida a 100 personas en la Franja de Gaza y que los soldados israelíes han expulsado a los enfermos y a los heridos del hospital de Al-Shifa. Otro artículo menciona de que los palestinos están conmemorando el aniversario número 77 del Nakba, en medio del genocidio por parte de Israel. Este día es un recordatorio de cuando 700,000 palestinos fueron expulsados de forma violenta de sus hogares por los fundadores de Israel. Así que estamos hablando del año de la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos para el año 1948. Otro titular informa que lo que se conoce como el Human Rights Watch condena y vuelve y acusa a Israel de estar demoliendo toda estructura remanente en la Franja de Gaza, mientras aísla al pueblo palestino en una pequeña zona al aire libre, catalogando todas estas actividades como crímenes en contra de la humanidad y genocidio, donde añade que los bloqueos para que no se puedan entregar alimentos es una herramienta de exterminio. Durante el día de hoy se informó de intensos ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Israel contra Gaza, donde Israel indica de que estos ataques están en sus etapas iniciales. Por ende, van a continuar durante las próximas horas o los próximos días de forma constante, justificando dichos ataques como instrumento para forzar a los terroristas de Hamas a dejar en libertad el balance de los rehenes que tiene en su poder. Como esta campaña de bombardeos está comenzando, no hay números de muertos y heridos producto de estos ataques. Hablemos ahora de otra posible guerra en la parte oriental de Europa. Hoy sábado 17 de mayo se indica de que existe la posibilidad que el candidato de extrema derecha de Rumanía, de apellido Simeón, gane las elecciones. Aparentemente este señor es un fanático de Donald Trump y por ende en su campaña política utiliza la frase hacer a Rumanía grande de nuevo. El enorme problema es que este señor, como promesa de campaña, indicó que Rumanía volverá a tener el territorio nacional que tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Para que eso sea posible, Rumanía tiene que entrar en 2 guerras. Una guerra contra Moldavia para despojar a dicho país de un segmento en su territorio del oeste, más otra guerra contra Ucrania para recuperar todo el territorio desde el Danubio Azul hasta la ciudad de Odessa, que es el puerto más importante de Ucrania. Así que estamos hablando de una guerra contra Moldavia y otra guerra contra Ucrania. Y naturalmente el otro problema es que Rusia también quiere el control del Danubio y la ciudad de Odessa. Rumanía es miembro de la OTAN, pero si ataca a Ucrania y a Moldavia, la OTAN no lo defenderá porque Rumanía es el agresor. Naturalmente con este potencial de una futura guerra, de seguro que se tomarán medidas para bloquear la venta de armamento del occidente a Rumanía. En lo que tiene que ver con los asuntos dentro de la nación americana, como saben, continúan las críticas
del regalo del 747 por parte de Qatar para que sea utilizado por el presidente Trump como Air Force One. A este respecto se sigue mencionando que el costo de modificar el 747 de Qatar para que cumpla con las especificaciones requeridas para el avión Air Force One, que es no solo el medio de transporte del presidente, sino también una fortaleza aérea para que el presidente pueda dirigir una guerra desde el avión. Se indica de que dicha remodelación tendría un costo de hasta $1 billón. Que suena absurdo gastar esa cantidad de dinero en un avión que será transferido a la biblioteca presidencial del presidente en unos pocos años. A mí no me extrañaría que el presidente Trump utilice todo su poder para comenzar a utilizar este avión inmediatamente. También tenemos la situación en los Estados Unidos, donde la Corte Suprema falló 7-2 en contra del presidente Trump, con lo que tiene que ver, número 1, que una corte inferior federal pueda detener una orden ejecutiva, y número 2, que puede utilizar el acta de enemigos foráneos del año 1798 para expulsar a migrantes ilegales u otras personas sin el debido proceso de ley. Naturalmente, el presidente Trump despotricó en contra de la Corte Suprema. Se dice que ahora Casablanca se dispone a suspender el habeas corpus, pero según la Constitución, el habeas corpus solamente lo puede suspender el Congreso. En lo que tiene que ver con lo que Trump clasifica el Beautiful Bill del próximo presupuesto de los Estados Unidos, donde se dice que dicho presupuesto requiere aumentar la deuda de los Estados Unidos por $4 trillones. Hasta el presente, dicho proyecto de ley está derrotado en la Cámara de Representantes, que significa que las negociaciones continuarán. También se informó que la organización de Civicus acaba de añadir al listado de naciones que están cometiendo crímenes en contra de la humanidad a los Estados Unidos. Recordemos que cada vez hay más países que incluyen a los Estados Unidos en su lista de recomendación de países para no viajar. Además informó que la organización crediticia Moody's le acaba de quitar a los Estados Unidos la clasificación AAA. O sea que Estados Unidos ahora no tiene un crédito de excelencia, que a su vez significa que si toma un préstamo, los intereses serán más altos. Una noticia que se ha vuelto viral en las redes sociales es el asunto de acusar a un ex miembro del FBI, al señor Mueller, de propulsar el asesinato del presidente Donald Trump porque posteó temporalmente una imagen de unos caracoles en una playa que decían 8647, donde Trump y algunos miembros de su gabinete interpretan que es una amenaza de muerte contra Donald Trump, ya que el número 47 es el presidente, y alegan que el número 86 significa asesinarlo o cometer un acto de violencia grave contra él. Es curioso que durante la administración del presidente Biden había mucha mercancía, o sea, camisetas, gorras y lo que llamamos stickers o bumper stickers, que es lo que usted pega a los vehículos con la numeración 8646, donde usted va a lugares como Amazon, eBay y Etsy y verá esta mercancía donde su título es destituir al presidente Biden, o sea, remover al presidente Biden por juicio político de la presidencia, o dicho en inglés, impeach Biden. Y verá que venden la misma mercancía con el número 8647 con un título similar, destituir al presidente Trump, o en inglés, impeach Donald Trump. El número 86 se utiliza mucho en la industria de servicio, según diferentes diccionarios.
cuando no se le quiere dar servicio a un cliente o si se quiere expulsar a un cliente de un negocio. Entiéndase casino, barra, restaurante, etc. O sea, que si el presidente Trump quiere encarcelar al señor Mueller, para que no sea una persecución contra una persona, tendría que encarcelar a los miles que han comprado estas mercancías con el número 8646 y el número 8647 y procesar criminalmente a los jefes ejecutivos de Amazon, de eBay, de Etsy y de otro lugar que venda este tipo de mercancía. En la definición del número 86 en ningún lugar pude leer que signifique quitarle la vida a una persona. Por lo que yo puedo leer, los fiscales que intenten meter preso al señor Mueller con la única evidencia de que posteó brevemente el mensaje 8647 van a pasar una vergüenza en los tribunales. Y en teoría, si hacen una acusación sin los méritos requeridos solo para satisfacer a Donald Trump, podrían perder su licencia de abogado. Esta no es mi opinión, es la opinión de abogados que han expresado su opinión profesional sobre este asunto. El próximo gran caso que la Corte Suprema debe decidir es si el presidente tiene la autoridad de cambiar la forma y manera en que se determina la nacionalidad de una persona que nace en suelo de los Estados Unidos. Así que tiene que decidir si se continúa con la forma y manera que se ha hecho durante más de 200 años. Y para terminar, solamente voy a decir que aumenta el porciento de canadienses que miran a los Estados Unidos como una nación hostil o enemiga de su país. Y ya llegamos al final de este resumen noticioso. Recuerde que me pueden comprar un cafecito con un Super Thanks. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.